Bueno, bienvenidos a todas y todos aquí al cuarto episodio de Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Hoy vamos a hablar del concepto de capital ficticio, del concepto marxista de capital ficticio. Lo que nos interesa es un poco explicar qué es y cómo funciona, ¿no? Pero lo vamos a hacer desde la perspectiva o desde el planteamiento de Cédric Durand en su libro El capital ficticio, ¿no? Bueno, Parelio es un podcast dedicado a la discusión de ideas que giran en torno al marxismo, pero que tienen resonancia en la discusión teórica y política actual. El podcast forma parte del proyecto Imaginación Política, Lenguajes y Modos Experienciales del Despojo, a cargo de la doctora Zenia Llévenes Escardó, del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. Mi nombre es Yankel Peralta García, soy doctor en Filosofía por la UNAM y actualmente realizo una estancia postdoctoral en la UAM Coajimalpa bajo la asesoría de la doctora Llévenes, ¿no? Y aquí en los controles y como moderador está, como siempre, Pablo Javier Valle, que es pasante de Filosofía por la UNAM. Y bueno, sin mayor preámbulo, ¿no? Comencemos. Bueno, la noción de capital ficticio de Marx, o la noción marxista de capital ficticio, se contradistingue de capital real, ¿no? De la idea de capital real, que sería aquel capital o aquella inversión monetaria o de dinero, aquel adelanto de dinero que está implicado en la producción de valores de uso efectivos, ¿no? En la producción de riqueza material, para decirlo en otros términos. Entonces, se trata de cosas que, o sea, el capital ficticio se trataría de entidades con un precio, pero que en la medida en que no forman parte o no se contabilizan dentro de la riqueza material, carecerían de valor, ¿no? Sin embargo, estas mercancías, por decirlo así, o estas entidades con precio tendrían, sin embargo, capacidad de generar ganancia sin que estén implicadas en ningún proceso de trabajo, ni productivo ni improductivo, ni nada que tenga que ver con la producción y circulación de la riqueza en cuanto tal, ¿no? Se trataría, pues, ¿no?, de beneficios que se producirían por el comercio de dinero en cuanto tal, y que en ese sentido, y en la medida en que además no se trata de actividades que están insertadas o insertas en el curso de la producción efectiva, no serían tampoco costos de la reproducción social, ¿no? Entonces, en ese sentido se trataría, ¿no?, de una magnitud de dinero, esos beneficios se tratarían de una magnitud de dinero que no serían conmensurables con la riqueza material efectivamente producida, ¿no? Y en ese sentido también un poco ahí caería la complejidad de su comprensión, ¿no? Claro. En el entendido de que una comprensión básica o general de la teoría marxista, pues siempre se aboca a la cuestión de la productividad, ¿no? Claro. En el sentido de que pues, Marx comienza el primer libro del Capital con el capital productivo, ¿no? Y no es hasta el tercer libro del Capital que llega a estos otros fenómenos del valor, o esos otros fenómenos del capital, que son el capital que mueve mercancías y el capital que mueve dinero, ¿no? Y dentro del capital que deviene interés, que es el capital que mueve dinero, estaría inserto este capital ficticio, ¿no? Entonces, muchas veces, si no se tiene esta perspectiva global de la teoría marxista, queda un poco fuera, un poco difícil de ubicar dónde entrarían ese tipo de fenómenos y pues se dan estos malos entendidos que pues son bastante comunes, digamos. Sí, que serían malentendidos relativos a los límites, ¿no? O a los supuestos límites de la teoría marxista para dar cuenta de estos relativamente nuevos fenómenos, ¿no? O sea, en realidad tampoco es que, o sea, lo que es novedoso de todos estos del capital ficticio, lo que hay de novedoso en el capital ficticio más bien tiene que ver con sus instrumentos de circulación antes que con su categoría económica como tal, ¿no? Bueno, entonces, bueno, volviendo aquí a lo que estaba explicando, ¿no? La magnitud de valor real que está comprometida con estos beneficios
son inconmensurables, ¿no? O sea, los beneficios financieros o del capital ficticio son beneficios que son inconmensurables respecto de la riqueza material efectivamente producida. Sin embargo, bueno, de ahí sería el carácter ficticio de ese capital, ¿no? Debido a esa inconmensurabilidad, sería pertinente llamarle a ese capital ficticio, ¿no? Y bueno, esta clase de beneficios monetarios son los que están implicados en lo que usualmente conocemos como finanzas, ¿no? Ahora, hay que decir, no obstante, que a pesar de esta inconmensurabilidad, el capital, digamos, tiene, en la medida en que es un ingreso monetario, tiene en todo momento capacidad de compra sobre la riqueza efectivamente producida, ¿no? Entonces, aunque no hay una correlación en términos de equivalencia de valor, no obstante, sí de todas formas hay una relación mercantil usual o común y corriente, ¿no? Para decirlo en otros términos. Bueno, Cedric Durant nos tipifica la noción o los tipos de capital ficticio en 4 rúbricas, ¿no? Más o menos, que serían el crédito, la deuda pública, la capitalización bursátil o el mercado de acciones, pues, ¿no? Y la intermediación financiera. Voy a tratar de explicarlos de la forma más breve, ¿no? y pedagógica posible. Entonces, bueno, el crédito, que es de los más tematizados, ¿no? en la literatura, digamos, que circula en medios, pues, ¿no? Como figura del capital ficticio, se trata de dinero que se cede en préstamo, ¿no? Y ese dinero rinde intereses, ¿no? O sea, prestas dinero y esperas en función de la tasa de interés que esté operando o que esté rigiendo, que ese te reditúe, ¿no? Un dinero extra, ¿no? Que es el famoso capital que devenga interés, ¿no? Este dinero, bueno, digamos, hay 2 formas en las que, o de las cuales surge este dinero que se presta, ¿no? El dinero ahorrado, esa sería una de las posibles fuentes, ¿no? de este dinero que se pone en crédito, y el dinero, y este es usualmente el tema polémico, el dinero fiduciario, ¿no? Es decir, el dinero que solo existe o es creado ex profeso como crédito, es decir, no dinero que está ahorrado en las arcas de nadie, sino dinero que el banco o el emisor, ¿no? crea en el momento en que lo presta, ¿no? Aquí hay una observación peculiar que para la teoría neoclásica, pues, ¿no? Esto es propiamente lo que ellos entenderían como capital ficticio en sentido restringido, ¿no? También el marxismo entiende que esto es capital ficticio, pero el concepto marxista es un poco más amplio, ¿no? Solo quiero asentar esa diferencia porque Durant la señala muy puntualmente en relación con Hayek, ¿no? Con Friedrich Hayek. Entonces, la idea es que este dinero fiduciario, no tiene un valor que le haya sido correlativo, a diferencia de los ahorros, ¿no? Que se presupone que son dinero que se creó, que tuvo un correlato de valor y que entonces simplemente no ha sido intercambiado, ¿no? Pero que de alguna forma sí representa una magnitud de valor que fue efectivamente creada en algún momento. En este caso, ¿no? El capital ficticio no tiene esa contraparte, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, el crédito es ficticio, ¿no? Entonces, bueno, hay 2 tipos de crédito. Estas, digamos, son las 2 fuentes del adelanto de dinero, ¿no? Pero hay dos tipos de créditos, ¿no? Uno que sería el crédito al consumo privado, que es un poco un tema que hoy está más o menos de moda, ¿no? Con Lazarato, ¿no? Todos ellos, que es un poco la idea de que la clase capitalista también tiene mecanismos de sujeción a la clase obrera, ¿no? Por medio de la relación de deuda que establece con el consumo privado, ¿no? Esto es lo que Durant llama los beneficios, bueno, Durant siguiendo a Marx, ¿no? Los beneficios de alienación. Y que además es un tema, pues, muy presente en la sociedad mexicana, ¿no? El crecimiento del crédito a hogares privados o a personas privadas, pues, ha aumentado muchísimo con los años. Entonces, en la actualidad, como decíamos hace rato, pues, tal vez no sean formas novedosas,
pero que están siendo muy presentes en la forma en que nosotros experimentamos la economía en nuestra cotidianidad, ¿no? Incluso actualmente las cifras de ingreso en México muestran que algo así como el 50% de la población mexicana está en un ingreso negativo, significando que está endeudada, ¿no? Entonces la gente no subsiste de su salario, sino que su salario sirve para pagar un crédito con el cual subsisten de hecho. Claro, y además a escala macroeconómica la idea es que mediante el crédito pues la clase proletaria pues se compromete a perpetuidad a trabajar para el capital, ¿no? Para la clase capitalista, pues, ¿no? En general, que es, digamos, dicho metafóricamente, podría ser una especie de peonaje a nivel macroeconómico, ¿no? Claro. No literalmente, por supuesto, pero podría entenderse en analogía, ¿no? Esa relación. Bueno, entonces el otro tipo de crédito es el crédito a las empresas, ¿no? El crédito que se invierte, pues, en actividades productivas, ¿no? Y en este caso el interés se supone que viene o se forma como una parte del plusvalor producido, ¿no? Entonces aquí en teoría, pues esto en teoría al menos, ¿no? La idea aquí es que la inversión sirve para, digamos, darle movilidad a una empresa para que ella emplee ese dinero de forma productiva y de las ganancias de esa productividad, digamos, deduzca o reste, digamos, lo que tiene que pagar de intereses a el prestamista, ¿no? Perdón, ¿quieres decir algo? Sí, que justamente sería la forma del capital que devenga interés que aboca más directamente Marx, ¿no? En tanto está en relación con el capital industrial que toma este préstamo y lo pone a andar en ya sea operaciones productivas que reportan un plusvalor, que luego se va a dividir, como dices, en el interés y en la ganancia también del capitalista productivo, ¿no? Claro. Sí, ese es el tema específico, bueno, porque además Marx está conceptualizando, ¿no? Principalmente en ese punto del proceso total de producción y circulación de capital, ¿no? No es porque desconozca de ninguna forma el crédito al consumo, pero ahí, como muy bien dice Durant y cita a Marx, ¿no? El crédito al consumo es una forma incluso precapitalista de explotación, pues, ¿no? Del trabajo ajeno, y en el capitalismo, digamos, es como un resabio, pues, ¿no? De formas de explotación perecederas que todavía, bueno, de capital usurero, básicamente, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, esa es la idea del crédito. Entonces es dinero, la fuente del crédito es el dinero ocioso que se encuentra en las arcas en forma de ahorro, ¿no? O bien el dinero que se emite de exprofeso como préstamo, ¿no? Es decir, el dinero fiduciario, ¿no? Al cual, por cierto, los de la teoría neoclásica es el que acusa de ser la causa de la inflación, ¿no? Sí. En cambio aquí Durant, en alguna otra ocasión vamos a retomar ese tema de la inflación, pero aquí un poco también la idea es que cuando las empresas no pueden realizar el valor que producen y por lo tanto no pueden descontar de ahí el interés que tienen que pagar a sus acreedores, entonces en ese momento tienen que inflar los precios, ¿no? Entonces la inflación tendría que ver más bien con el crédito emitido, ¿no? a las actividades productivas. Son dos teorías de la inflación que divergen en muchos puntos, ¿no? Y será bueno retomarlas en su momento, ¿no? Ahora, la otra cosa que quiero enfatizar sobre esto es que el crédito, la diferencia otra diferencia, pues, ¿no? Entre el crédito al consumo privado y el crédito a las empresas es que las empresas pueden apalancarse con ese crédito, es decir, pueden capitalizarse, comprar medios de producción y generar una ganancia, ¿no? En cambio, el crédito al consumo privado no tiene esa capacidad de apalancamiento, ¿no? Es decir, por la misma naturaleza de la relación económica, el proletariado, pues, ¿no? Está privado del acceso a los medios de producción, entonces simplemente adquiere con esos créditos medios de consumo, ¿no? Digamos, es crédito de subsistencia. Crédito de subsistencia, exactamente, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me gustaría señalar, no, y eso no es para nada una crítica a Durant, porque por lo demás el texto me gusta mucho, solamente es una idea que suelta Marx por ahí, es que hay una relación crediticia entre el capital y la clase proletaria, donde la clase proletaria hace las veces de acreedora, es decir, que es
que cuando entra a trabajar la clase obrera no se le paga de inmediato, ¿no? Sino que pasa un mes, pasa una semana, qué sé yo, y se le paga hasta el fin de la jornada laboral o hasta el fin de un periodo de la jornada laboral, cada quincena, cada mensualidad, etcétera. Entonces lo que dice Marx es que de facto la clase proletaria le abre crédito a la clase capitalista, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque están disociados los tiempos de intercambio de la mercancía, pues, ¿no? Entonces la clase proletaria entrega el valor de uso de su fuerza de trabajo y solo hasta después el capitalista paga, ¿no? Entonces hay una relación ahí de crédito donde el capital sí se apalanca de ese crédito que la clase proletaria le abre, ¿no? Entonces es una relación también ahí de crédito que valdría la pena, que ahí no es de capital ficticio, ¿no? Pero sí sería la pena también tematizarlo, ¿no? Y que también en un registro ya político, económico-político, tiene unas implicaciones fuertísimas, ¿no? La idea de que un capitalista compra o moviliza una cierta masa de fuerza de trabajo, pero que estas fuerzas de trabajo no reciben la remuneración de su salario hasta cumplido un plazo, ¿no? Claro. Entonces las operaciones del capital productivo están, como dices, apalancadas en el crédito que da el proletariado, ¿no? La clase proletaria, claro. Sí. Y sin lo cual, efectivamente, pues podríamos decir, no podría ejercerse el capital productivo. Claro, porque además el volumen del adelanto de capital inicial tendría que ser muchísimo más alto si pagaran de inicio, en el momento de la compra de la fuerza de trabajo, la totalidad de esa compra, si la liquidaran en ese momento, pues, ¿no? Claro, sí. Ahora, bueno, por último, antes de pasar a la siguiente figura del capital ficticio, aquí hay una peculiaridad, pues, ¿no? De cada forma, digamos, tiene una peculiaridad en la configuración que tiene como crisis económica. Entonces, aquí el crédito abre la puerta a las crisis bancarias, no necesariamente a las crisis financieras, que esas las veremos más adelante, sino a crisis bancarias. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que señala con mucho énfasis, ¿no? La teoría neoclásica, Hayek, por ejemplo, que es que como se emite dinero por encima de las reservas que hay en banco, entonces cuando de repente todo el público quiere retirar, resulta que el banco no tiene fondos suficientes para saldar sus obligaciones con los usuarios, ¿no?, del banco. Aquí es donde tenemos, así si recordamos uno de los episodios, el antepasado, ¿no?, donde vimos a John Law. Ese fue básicamente el problema de la crisis inducida por John Law, ¿no?, que se emiten billetes, papel de banco, pues, ¿no?, que no tiene correlato o no tiene respaldo en sus reservas, y entonces cuando el público va y retira, se genera, digamos, una falta de solvencia por parte del banco, y eso es propiamente lo que se llama crisis bancaria, ¿no? Y que también trayendo a colación otros episodios anteriores, en el episodio de los bitcoins, no vimos específicamente esto en ese episodio, pero en los últimos meses hemos visto justamente una crisis bancaria de los criptobancos, claro, ¿no? Claro. Donde sucede pues básicamente lo mismo. Las personas que tienen activos en criptomonedas en algún momento quieren retirarlas de estas entidades cuasi bancarias o criptobancos, o como queramos conceptualizarlas, y resulta que estos bancos no están respaldados en absolutamente nada, entonces caen en crisis, ¿no? Claro. Bueno, por lo que esa es la primera forma que Durán tematiza como capital ficticio, ¿no? La otra es la deuda pública. Esa es, digamos, menos popular, ¿no? No es tan hit, ¿no?, como el anterior, pero no deja de ser importante. De hecho, es bastante importante cuando uno quiere leer los índices macroeconómicos o la política monetaria y económica de un país, ¿no? La deuda pública son los préstamos, básicamente son los préstamos que se le hacen a los estados, ¿no?, y a los gobiernos, pues, ¿no? Y son préstamos que se emiten las entidades particulares, ¿no? Y estos créditos son bonos, títulos del tesoro, ¿no? ¿Cómo se llama? Obligaciones del Estado, etcétera. Y la diferencia entre todos ellos es básicamente los plazos por los que se presta el dinero al Estado, ¿no? Entonces aquí la idea es que también este crédito rinde un interés, ¿no? Y está de igual forma determinado por la tasa de interés, ¿no? La ficción aquí es bastante más peculiar, no es como la ficción fiduciaria de lo primero, sino que aquí la ficción es que el empleo, incluso aunque pueda ser productivo por parte del Estado, no genera un valor mercantil
porque el Estado no es una empresa privada propiamente, ¿no? Entonces no hay un valor que respalde, digamos, el crédito que se le presta. Entonces el Estado tiene que pagar estos créditos con su, ¿cómo se llama? Con su recaudación fiscal, ¿no? Entonces ahí un poco la ficción es otra vez que hay una desmedida respecto de la producción de valor, o sea, es un crédito que aunque se ocupe de forma productiva en términos genéricos o en términos generales, no adquiere la forma específica del trabajo productivo dentro del capitalismo, que es la producción de valor, y por lo tanto no hay una correlación, ¿no? Entonces ahí la ficción es muy específica, ¿no? Y claro, por cuanto estos créditos pues funcionan para financiar programas sociales, seguridad social, todo el tipo de ofertas de servicios que el Estado proporciona a los ciudadanos, en muchos casos están financiados justamente por estos créditos, ¿no? Cuando no existe la recaudación suficiente, un gobierno, ya sea local o federal o de otro índole, se ve en la necesidad de tomar prestado, ¿no? Ya sea de entidades internacionales o lo que sea, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, aquí la diferencia es que puede ser empleado, como tú dices, ¿no? En seguridad social, en estado de bienestar, ¿no? En políticas de estado de bienestar o en otro tipo de empleos productivos por parte del Estado, ¿no? Claro, sí. Megaproyectos, por ejemplo, todo eso, que en ese caso muchas veces las entidades privadas exigen que los estados lleven a cabo o implementen políticas que garanticen que se le va a pagar, ¿no? Por ejemplo, aquí van en contra, ¿no? Porque más bien aquí se requieren políticas de austeridad, etcétera, ¿no? Sí. Reestructuración, ¿cómo se llama? Bueno, estructuración financiera, etcétera, ¿no? Reestructuración fiscal. Fiscal, eso. Sí. Entonces, de alguna forma puede ir en las dos, o sea, tanto puede servir como para financiar el estado de bienestar, como más bien puede servir para financiar otros empleos o megaproyectos del gobierno, ¿no? Que no tienen nada que ver con el estado de bienestar y que más bien tendrían que implicar políticas de austeridad, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí la fuente de esto, decíamos, es la recaudación fiscal en última instancia, ¿no? 3. El tercer tipo de capital ficticio son las acciones o el capital bursátil propiamente dicho, ¿no? Aquí la idea es que, como todos sabemos, por lo menos en teoría, las acciones son títulos de propiedad sobre las empresas. De facto, no necesariamente esto es así, ¿no? Ahorita, pero mantengámoslo, digamos, en un plano teórico, admitiendo esta hipótesis. Entonces, la idea es que los accionistas valorizan sus acciones en conformidad con la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, aquí el beneficio de esta actividad financiera proviene del plusvalor producido, ¿no? Al igual que en los créditos emitidos a las empresas privadas, aquí la venta de acciones y la capitalización bursátil se supone que proviene de la productividad esperada, por lo menos, ¿no? De las actividades de la empresa en particular. Entonces aquí es la empresa misma la que entra en actividades bursátiles, ¿no? O más bien en actividades financieras. Entonces aquí un poco lo ficticio es que el cálculo de este beneficio se hace sobre la posible productividad futura, ¿no? O sea, por las tendencias de la empresa, por las tendencias del mercado, etcétera, pero no tiene nada que ver con la producción actual, ¿no? O presente del valor, ¿no? Solamente en cuanto eso marca la posibilidad de que en el futuro haya una producción. Claro. ¿no? Claro, el otro punto con esto, que es importante señalarlo, es que esto lo que decimos es un poco en teoría. Sin embargo, mucha de la valoración de las acciones no tiene que ver ni siquiera con la proyección futura de la productividad, sino muchas veces con las oscilaciones de la oferta y la demanda en el mercado de acciones como tal, ¿no? O sea, y muchos de los juegos de mercadotecnia que también en los que se ven los accionistas para inflar de forma artificial el valor de sus acciones, aunque eso no tenga nada que ver con la productividad de la empresa, ¿no? Ya lo mencionábamos, creo que la vez pasada, no sé, recuerdo la pasada o la antepasada, en el caso de Tesla, ¿no? Sí. Tesla, que ha sido una empresa que ha registrado pérdidas y que no obstante esas pérdidas, sus acciones en algún periodo incluso subieron muchísimo, ¿no? Como 300%, no, bueno, no me crean ese dato, pero una cosa así. Y entonces ahí no hay ninguna correlación entre la valorización de sus acciones con su productividad, que en ese caso incluso era negativa, ¿no? Claro.
Entonces ahí hay un juego también de mercadotecnia, pues, ¿no? De publicidad, que hace que las acciones se suban o se eleven en su precio de forma completamente artificial, y ese sería un segundo factor de su carácter ficticio. Es un factor que aquí Durand, hasta donde yo recuerdo, no menciona, pero también vale la pena señalar, ¿no? Y que curiosamente en el caso de Tesla está ligado a lo carismático de la persona de Elon Musk, ¿no? Claro. Que justamente es por ser polémico y otras cosas, que está siempre en los medios, y esta mercadotecnia es la que genera expectativas sobre las actividades de su empresa, etcétera, etcétera. Sí, pues recientemente cambió el icono de Sí, Twitter, cierto. ¿no? Sí. Bueno, ese tipo de cosas hacen que suba Claro. el precio de sus acciones, y no tiene, ahí de forma muy obvia, no tiene nada que ver con la capacidad productiva de ninguna de sus empresas, pues, ¿no? Y aquí, bueno, los ejemplos también históricos aquí caerían, por ejemplo, Enron, ¿no? O Jay Gould, ¿no? Como veíamos en las anteriores sesiones, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el juego de mercado de acciones, sin que eso guarde ningún correlato con la capacidad productiva, ¿no? Pero aquí hay un punto muy importante que señala Durand, y es donde lo quiero diferenciar, las crisis financieras respecto de las crisis bancarias, ¿no? Decíamos que la crisis bancaria es cuando todos los usuarios o todo el público quiere retirar sus depósitos en el banco y el banco no tiene fondos suficientes. En las crisis financieras, la idea es que los títulos que circulan, incluyendo las acciones, etcétera, tienen un cierto grado de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser vendidos en cualquier momento, ¿no? Entonces un accionista puede deshacerse de su posición de una empresa virtualmente en cualquier momento, digo, siempre que encuentre un comprador, pues, ¿no? Y la idea es que esa liquidez es una ficción si se considera que no todos los accionistas pueden tener liquidez en todo momento. No todas las acciones, pues, ¿no? No todos los bienes bursátiles pueden tener liquidez al mismo tiempo. Si esto sucediera, y ha sucedido, ¿no? Se desata entonces una crisis financiera, porque entonces es el juego de la pelota caliente, a ver quién se queda con las acciones sin vender y quién logra vendérselas y sacarle dinero efectivo a los demás, ¿no? Uh-huh. Y también es un poco esta crisis es la que es inducida por las burbujas especulativas, ¿no? Este es el terreno, ¿no? En el de la capitalización bursátil, donde tenemos el fenómeno de las burbujas especulativas. Bueno, el cuarto punto, que es la intermediación financiera. Este es más básico, digamos, no, teóricamente quizá no representa mayor reto, ¿no? Son todas las comisiones que se llevan los corredores de bolsa, los brokers, los intermediarios, etcétera, ¿no? Aquí podemos pensar en el lobo de Wall Street, ese tipo de personajes, ¿no? En los Ponzi, en Madoff, ¿no? Sí. Que simplemente por intermediación se llevan una comisión, y es aquí el escenario de las estafas y los fraudes, digamos, más públicamente conocidos, ¿no? Vale, entonces, bueno, el otro punto, una vez expuesto esta tipificación, pues, ¿no? Del capital financiero por parte de Durand, la idea es que el capital financiero, es lo que quiere tematizar Durand o problematizar, ha ido cobrando, digamos, una cierta hegemonía respecto de la toma de decisiones políticas en la gestión del capitalismo, ¿no? O del modo capitalista de producción, ¿no? Entonces, un poco hacia allá es hacia donde va el texto de Durand, y él también quiere, aunque acepta, digamos, esa tesis o esa premisa, también quiere matizarla, ¿no? No quiere simplemente aceptar con otras teorías que se trata de un cambio de paradigma, así, o que algo que va a revolucionar por completo el modo de producción capitalista tal y como lo habríamos conocido, sino que quiere, de forma yo creo que más empírica incluso, quiere más bien matizar esas tesis y ver cómo puede haber una comprensión pues más científica, ¿no? Al respecto, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá va un poco lo que quiere establecer Durand. Bueno, entonces, en la medida en que no hay correlación, ¿no? Entre la valorización ficticia, vamos a llamarla así, y la producción efectiva o material de valor, pues, ¿no? Parecería que los beneficios que se obtienen por vía de las finanzas,
podrían conceptualizarse como transferencias de valor, ¿no? De la misma forma en que un poco se concibe el marxismo los costos de circulación, ¿no? Respecto de las empresas que se encargan de publicidad, de mercadotecnia, todas esas cosas, ¿no? Y en ese caso, el límite del beneficio financiero estaría determinado por la acumulación efectiva, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que Durant quiere como señalar con mucho énfasis, el capital financiero adquiere poder, ¿no? como segmento de la clase capitalista por vía de la liquidez. O sea, esto es una cosa que diferencia completamente los sectores improductivos del capital respecto del capital ficticio, ¿no? Las funciones improductivas, aun cuando sean empresas independientes, de todas formas son funciones determinadas por la producción real de valor, ¿no? En cambio, el capital ficticio no lo es, ¿no? Es una porción de valor completamente desvinculada de la producción, es una valorización ficticia completamente desvinculada de la producción real de valor, y esto es evidente por vía de la liquidez, ¿no? La liquidez es esto que ya les decíamos, ¿no? La capacidad de vender tus activos financieros en cualquier momento, ¿no? Y es en virtud de todos los mecanismos políticos que garantizan esa liquidez que el capital financiero establece su hegemonía, ¿no? Algunos de estos mecanismos son como muy claramente se ve desde los años 80, la desregulación financiera, ¿no? Es decir, la apertura a la banca privada, el shadow banking, ¿no? Ahora con lo del Bitcoin. Y la proliferación de medios de cambio alternativos, digamos, a la moneda de curso corriente, como Bitcoin, efectivamente, ¿no? Claro, sí. Luego, otro mecanismo político, diríamos, son las altas tasas de interés, ¿no? Que esa es una forma de indirectamente beneficiar al segmento, bueno, no indirectamente, más bien directamente de beneficiar al segmento financiero de la clase capitalista, porque les da incentivos, ¿no? Para prestar dinero al Estado, por ejemplo, y después explotarlo indirectamente al proletariado por vía de la fiscalización, ¿no? El otro son las políticas de austeridad, ¿no? Que, digamos, son gestos, ¿no? Que los estados hacen hacia el capital financiero como una forma de garantizarles que tienen disposición de pagar los intereses, ¿no? Y entonces el Estado reduce costos sociales para poder enviarles una señal al capital financiero y decirles, miren, sí tenemos con qué, o sí tendremos con qué pagarles en caso de que, ¿no? De que, o más bien en tiempo informa, pues, ¿no? Y el último punto sería la facilidad a las inversiones extranjeras directas, ¿no? Que es una forma un poco elegante de llamarle a la privatización, ¿no? Y al acceso privado a los recursos y a la fuerza de trabajo de un país, ¿no? Perdón, ¿quieres decir algo? No. No, nada más que en estos últimos dos casos, en el caso de las políticas de austeridad, pues se ve claramente cómo el recorte, ya sea en el estado de bienestar o en la inversión en megaproyectos, justamente puede servir para darle incentivos al sector financiero, en el sentido de que se asegura que hay ahorro por parte del Estado con el cual se puede pagar después, ¿no? Y en el segundo, en el cual pues México tiene una experiencia muy, muy clara en la flexibilización del trabajo, ¿no? Reducir las prestaciones laborales de la clase trabajadora, sus prestaciones de ley, sus protecciones legales, para que en ese sentido la clase financiera o el sector financiero de la clase burguesa, capitalista, tenga justamente tenga asegurado el hecho de que en algún momento pues estas personas van a estar en una condición de tener que pagarles. Claro, ¿no? Sí. Y claro, el último punto sería la subvención pública, ¿no? De la banca privada, ¿no? O sea, los rescates y estas cosas, ¿no? El Fobaproa. Ajá, exactamente. Todas estas pues son los rasgos de las políticas paradigmáticamente, ¿no? O estereotípicamente de las políticas neoliberales, de las que incluso los gobiernos de izquierda de Latinoamérica no se salvan, pues, ¿no? Eso hay que decirlo. Todos los índices, o muchos de ellos por lo menos los cumplen en muchos sentidos. Ya tendremos oportunidad de verlo
sobre todo si llegamos a tocar el tema de Jens Petras, ¿no? Que él hace una evaluación bastante crítica, ¿no? De la así llamada ola rosa en Latinoamérica, de los gobiernos de izquierda, o de la experiencia. Bueno, lo que dice básicamente es que muchos de los índices macro de esos gobiernos, pues, o sea, en la retórica podrían ser de izquierda, y eso es un avance, pues, ¿no? O sea, no quiere decir que no son avances, es necesario que exista también una retórica, un clima de opinión favorable a las políticas progresistas. Eso no le quita crédito, pues, a esos movimientos, pero el punto de Petras es que los índices macro de todas formas continúan siendo o continúan alineándose en la dirección de las políticas neoliberales, ¿no? Que también lo vemos, por ejemplo, cuando en las mañaneras o en algunas conferencias del gobierno mexicano, pues se habla acerca del optimismo de los mercados financieros frente a la salud financiera del Estado mexicano, su ejercicio austero de las finanzas públicas y esas otras cosas que se exhiben como éxitos y que en cierta medida, como dices, pues no tienen, o sea, son necesarios, sí pueden ser vistos como un éxito en el sentido de que garantizan la consolidación de un gobierno que tiene que llevar a cabo ciertas medidas políticas para sea lo que sea que se proponga, pero que en la reacción de los mercados financieros se ve como de hecho sí están beneficiando a este sector de la burguesía. Claro. Sí, un poco lo que dice Petras, adelantándome aquí de lo que, si llegamos a tocar ese tema, ¿no? Es un poco que los gobiernos de izquierda lo que han hecho es comprometer, históricamente, al menos desde los 2000, comprometerse con la clase rentista, pues, ¿no? Y muchos de ellos pues, pertenecen al segmento financiero, pues, ¿no? Lo cual también hace más absurdo las acusaciones que siempre se disparan contra, por ejemplo, López Obrador de que es un socialista, un comunista, claro, marxista. Claro. ¿No? Bueno, marxista definitivamente sí no es. En fin, eso ya es tema para otra ocasión, lo retomaremos en su momento. Entonces, bueno, retomando la idea es que por medio de todas estas políticas, el capital financiero ratifica su poder, ¿no? Un poder que ha adquirido por medio básicamente del instrumento de la liquidez, ¿no? Es decir, de la capacidad de desentenderse en todo momento de sus acciones, y eso de alguna forma hace que sus beneficios no dependan, por lo menos en sentido particular, ¿no? Para cada accionista, para cada entidad financiera, no dependan del proceso de reproducción social, ya no digamos de capital, ¿no? En particular, ¿no? Bueno, ahora, de acuerdo con Durand, los índices macroeconómicos a nivel mundial, por lo menos en las principales economías del mundo, pues, ¿no? Las más avanzadas, indican que hay un avance en el poder económico del capital financiero, ¿no? Medido en términos de la participación respecto del Producto Interno Bruto, ¿no? Esto, por otro lado, ha generado la apariencia de una ralentización de la acumulación de capital, ¿no? Esta es la tesis que quiere rebatir Durand, ¿no? Esto en particular, y eso es lo que a mi juicio, hace que el texto de Durand sea muy, muy valioso, ¿no? Entonces, repito, la idea es que la participación o la cada vez mayor participación del capital financiero, no en el PIB, porque no se contabiliza dentro del PIB, sino medido en proporción con el PIB, ¿no? La mayor participación del capital financiero genera la apariencia de que eso ha ocurrido en detrimento de la inversión productiva del capital, ¿no? Y eso ha dado lugar a especulaciones, digamos, o a teorías sobre una especie de cambio de paradigma, ¿no? En el capitalismo contemporáneo, ¿no? Que ya estaría abandonando las formas clásicas que habría teorizado Marx, ¿no? Y que estaría dando lugar a una nueva fisonomía, ¿no? Ya ni siquiera fisonomía, ya estaría dando lugar a otra forma de capitalismo que ya habría trascendido las determinaciones esenciales que había teorizado Marx, ¿no? Hay tres teorías o que por lo menos Durand trae a colación al respecto, que es el cambio en el esquema de inversión, que sería la teoría del capitalismo cognitivo, por un lado, es decir, la idea de que lo que se verificaría por medio de este cambio de paradigma sería que la inversión ya no va hacia los canales productivos, sino que se invierte en tecnología y en riqueza inmaterial, pues, ¿no? Que tiene que ver con los bienes cognitivos o culturales, por decirlo de alguna forma. La otra sería la teoría de la venganza de los rentistas, por decirlo así, ¿no?
que es un poco ahí donde podremos ubicar a Bolívar Echeverría y demás sobre las teorías de la preeminencia de la renta tecnológica respecto de la producción propiamente dicha de plusvalor, ¿no? Esto, claro, viene adosado con el control de los financiero de los mercados de bienes y servicios, ¿no? Y finalmente la otra teoría, la teoría del capital cognitivo, nada más para que no se me olvide el punto, es la que han sostenido Jan Mulier-Butang, Lazarato, ¿no? Paolo Virno, no me acuerdo quién más, ahorita si te acuerdas tú me dices. Y bueno, la última teoría de este cambio de paradigma sería que estaríamos un poco como de vuelta al escenario de la acumulación originaria, ¿no? A la acumulación ya no por vía de la producción, sino por el despojo, por la desposesión, ¿no? Como dice David Harvey, y aquí también, claro, nada de esto quiere decir que estas teorías no sean ciertas en términos absolutos, es decir, tienen una validez relativa. Lo que está criticando Durand es que se absoluticen como teorías que explican un cambio epocal casi, ¿no? Sí. Por decirlo así. Y creo, yo también estoy de acuerdo contigo en la importancia del texto de Durand, en el sentido de que, como dices, no rechaza o no refuta ninguna de esas teorías en particular, sino que las pone en el contexto de una visión global que las intenta encauzar en esta, pues podríamos decir teoría o aproximación hacia el capital ficticio, que lo ve ya en una relación mucho más sistemática con otros elementos del sistema capitalista de producción, ¿no? Claro. En el sentido de que justo no es que sean falsas ninguna de estas. Una visión más integral, ¿no? Es más integral, más holista, digamos, ¿no? Claro, sí. Y no solo más integral y más holista, sino que más en conformidad con los datos también, pues, ¿no? Claro, sí. Bueno, entonces el problema con estas explicaciones desde el punto de vista de Durand es que se basan en un registro, diríamos, sesgado, ¿no? De la evolución de la acumulación capitalista, ¿no? Omiten, diría yo, ¿no? Esto son palabras mías, no de Durand, omiten, digamos, de forma eurocentrista, ¿no? El proceso de acumulación a escala internacional, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, las finanzas sangrarían, pues, al capital productivo, pero solo en la medida en que éste se financiariza y de este modo, digamos, adquiere un control de la producción a escala global. O sea, lo que quiere decir aquí Durand es que la teoría de la sangría de las rentas, pues, de los rentistas, de la clase de los rentistas respecto del capital financiero es cierta, pero no limita la escala de la acumulación si consideramos la acumulación en términos de su escala global, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, si le hacemos análisis en términos de economías domésticas, sí puede verificarse que la acumulación decrece en favor, digamos, de los beneficios financieros, pero si lo consideramos a escala global, al contrario, pues la acumulación de capital efectiva está creciendo, pues, ¿no? Y sigue creciendo tal y como estipularía la ley marxista de la acumulación ya desde hace mucho, ¿no? Bueno, el otro punto es que la inversión en capital cognitivo, inmaterial, sin duda ha crecido, ¿no? Y ahorita también está, yo no sé si tendiendo a hacer burbuja la inversión en inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno. Yo diría que sí. Pues sí, hasta en las apps te sale así que si quieres invertir en eso. Sí. Pero bueno, en fin, la inversión sin duda en capital cognitivo es hasta, uno puede tener experiencia directa de eso en redes, pues, ¿no? Sin duda crece, pero no crece por encima, y estas son las estadísticas que presenta Durand, no crece nunca por encima de la inversión en capital fijo, insisto, a nivel de la escala global de la producción, ¿no? Lo único que pasa es que esta última clase de inversión, gracias al poder de la liquidez, se ha dispersado, pues, ¿no? Ya no está centralizada ni verticalizada, sino que la clase capitalista, gracias a la liquidez, puede simplemente desembarazarse del peso económico del capital fijo, ¿no? Que es un peso que, dicho sea de paso, en la teoría de la crisis marxista de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Ese mecanismo de deshacerse de los costos fijos es una forma de recuperar la rentabilidad de la empresa debido a su caída tendencial, ¿no? Justamente por el peso de los costos fijos. Uh-huh. Pero entonces la liquidez ahí funciona como un mecanismo, esto no lo dice Durand, esto lo estoy diciendo yo,
como un mecanismo contrarrestante, otro de los tantos, ¿no? Para nivelar la tasa de ganancia, y eso implica ciertamente una descentralización de la gestión del capital, pues, ¿no? Entonces, bueno, digamos como empresas particulares, ciertamente las empresas en sentido individual no invierten ya más en capital fijo o invierten lo mínimo, pero en términos agregados, la inversión en capital fijo sigue su crecimiento, pues, ¿no? Sobre todo en comparación con la inversión en capital cognitivo, por lo menos como lo presenta Durant, no es tan significativa ni siquiera, pues, ¿no? Simplemente se ha desplazado, digamos. Se ha desplazado, ¿no? Sí. Está en una geografía distinta de la geografía en donde se está Claro. llevando a cabo esta valorización Claro. financiera. Está en una geografía del sur global, digamos. Sí. ¿No? Sí, claro, la inversión en capital, la inversión en la producción real, pues, se ha desplazado del norte al sur. Es un poco la tesis de Durant, ¿no? Bueno, en consecuencia, la renta tecnológica sirve a la ampliación de la escala de la inversión productiva antes que simplemente limitar o sangrar la magnitud del plusvalor, ¿no? Es decir, la renta tecnológica es un mecanismo por el cual los mercados se amplían, pero quedan monopolizados bajo el control del capital financiero, ¿no? Entonces, contra el credo postmarxista, ¿no? De una reducción en el empleo de fuerza de trabajo viva, ¿no? En calidad de clase proletaria, ¿no? Que es un credo que sostiene tanto la crítica al valor como las teorías populistas, como incluso también las teorías del capital cognitivo, ¿no? Según los datos que presenta Durant, desde 1990 el empleo de fuerza de trabajo viva se ha duplicado, pues, ¿no? Y es justo, digamos, y esto es una ironía del destino, ¿no? Que justamente este momento en que la ley de la acumulación de capitalista, la ley marxista de la acumulación capitalista se verifica a escala global a inicios de los 90, que es el momento en que la teoría marxista pierde peso en la geopolítica del pensamiento, de la geopolítica teórica, pues, ¿no? Claro, sí. Bueno, son cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, de modo que él, y aquí voy a terminar citando a Durant, ¿no? Dice, los rendimientos, dice Durant, los rendimientos obtenidos por los accionistas que se encuentran en lo alto de la cadena no están desconectados de la explotación descarada del trabajo que se sitúa en el otro extremo, es decir, en el sur global, ¿no? Entonces la idea de Durant es que no hay tal misterio de los beneficios sin acumulación, ¿no? Sino que los beneficios, aun cuando sean una formación ficticia del capital, de alguna forma sí están siempre y en todo caso comprometidos con el incremento en la acumulación real de capital, es decir, para decirlo en términos más profanos, ¿no? Con la inversión productiva de capital a escala planetaria, ¿no? Sí, y yo creo que aquí se pone de relieve muy claramente con lo que justamente acabas de terminar, Jenks, la idea que Marx también subraya de manera muy acuciante cuando habla acerca del capital que devenga interés, de que es en este capital justamente donde se glorifica o se llega a su apoteosis el fetichismo, ¿no? Sí. El fetichismo de la mercancía, ¿no? Claro. Si el fetichismo de la mercancía podríamos formular que está haciendo la pregunta ¿dónde está la producción? En la mercancía, digamos en el sector productivo, la pregunta es ¿de dónde viene el plusvalor? Y el error teórico en el cual cae la teoría burguesa o la economía vulgar es justamente pensar que es del movimiento mismo del capital dinerario de donde viene el plusvalor, ¿no? Claro. Y justamente lo que intenta hacer Marx es descartar la circulación dineraria como fuente del plusvalor, viendo que su fuente de hecho está en la producción. Y en el capital que devenga interés, que es para Marx el capital donde este fetichismo adquiere su dimensión más acabada, ¿no? Más acabada, justamente porque es únicamente el movimiento dinerario entre dos capitalistas o entre un grupo de capitalistas, donde al final hay un extra dinerario, que se hace más acuciosa la pregunta de dónde viene ese plusvalor que se está repartiendo como ganancia, ¿no? Ya sea como rédito, como interés o sí, como ganancia industrial o como ganancia de cualquier otro tipo, ¿no? ¿De dónde viene? Y la respuesta que tendría que dar una teoría marxista nos obliga a nosotros a adoptar una visión global. Si nosotros únicamente tomamos una visión, como dices, creo que tienes toda la razón, eurocéntrica,
obviamente se nos va a escapar la respuesta de dónde viene este plusvalor, por cuanto en las economías del norte global sí hay una reducción en el empleo de capital de fuerza de trabajo, ¿no? Claro, sí. Pero si vemos en la dimensión global de cómo se insertan estos países subdesarrollados en vías de desarrollo del sur global en la totalidad de un sistema económico, ahí es donde se descubre finalmente, como hace Durán de manera muy clara, y yo creo que los datos que cita pues lo demuestran de manera muy evidente, es justamente a través de estos mecanismos donde la producción se ha exportado al Claro. sur global, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo con eso termino. No sé si Pablo quiera añadir algo. Un poco lo que hemos querido hacer, por lo menos desde hace 2 episodios, es ir introduciendo indirectamente a este tema del capital financiero, primero por vía del tema de Bitcoin y luego por vía de los fraudes, ¿no? Que eran como ilustraciones, ¿no? Ilustraciones Sí. o casos peculiares, ¿no? De esto que a escala global se revela, digamos, como de muy otra naturaleza, más, o de una naturaleza más crítica de la que podría presentarse simplemente en esos casos tomados de forma aislada, ¿no? Como decíamos, las estafas y los fraudes, aunque ciertamente son síntomas de las crisis económicas y ciertamente tienen consecuencias muy graves en la vida de las personas, a nivel agregado no explican las crisis económicas ni la recurrencia por sí mismos, ¿no? Entonces teóricamente pierden cierto peso desde ahí, ¿no? Igual Bitcoin hay que considerarlo desde el contexto de la financiarización a escala global y del poder del capital financiero a escala global, es decir, no como, ¿cómo se llamaba el autor? Perdón, se me olvidó, Alizard. Alizard, Mark Alizard. Mark Alizard. Un poco él lo que hacía es evaluar el Bitcoin desde el punto de vista más cerrado, pues, ¿no? De Bitcoin mismo, ¿no? Como instrumento de circulación, perdón, como medio de cambio novedoso, como instrumento, como forma tecnológica, pero no lo proyectaba, digamos, en fenómeno, pues, ¿no? De la retoma del poder de la lucha de clases por el capitalismo por vía de los instrumentos financieros, ¿no? Que es, yo creo que lo que más le garantiza al capital la recurrencia de sus beneficios, ¿no? Esta idea de Durán de enfatizar la liquidez, no solamente como nota o como tecnicismo financiero, sino como instrumento de lucha de clases, ¿no? O sea, un instrumento por el cual el capital se entiende de lo que sucede o deje de suceder con la reproducción real del capital, él va a seguir garantizando sus beneficios, por lo menos en lo que atañe a sus intereses particulares, ¿no? En términos agregados, como muy bien señala Durán, la liquidez es completamente una ilusión. Cuando todo el mundo quiere liquidar, entonces se desatan las crisis financieras que todos conocemos, ¿no? Sí. Y también ya más para terminar también, el episodio pasado sacaba la historia de las habichuelas mágicas para hablar acerca de las estafas, ¿no? Pero todos sabrán que la historia de las habichuelas mágicas no termina con las habichuelas. Cuando las habichuelas se plantan, se crea el tallo de habichuelas que al subir se encuentra la gallina de los huevos de oro. Ah, claro. ¿no? Entonces, al final de la historia de las habichuelas, hay una gallina de los huevos de oro, que es el sueño que siempre ha existido de que algo nos produzca valor de la nada. De la nada, claro. Y es en el capital ficticio, en estas formas, en esos fenómenos del capital, donde yo creo que más se hace presente este carácter del capital como la gallina de los huevos de oro que tanto remarcaba Marx, ¿no? Pero es justamente en esta visión fetichista. Hiperfetichizada, sí, ahí sí. Hiperfetichizada. Porque parece ser que nada más de frotar las monedas como el prestidigitador se producen más, ¿no? Pero es justamente la pregunta económico-política por excelencia la que revela la naturaleza misma del fenómeno. ¿De dónde viene el valor? Claro, también es un poco también ahí la caracterización que hacía Marx de los financieros, ¿no? Como que dice, no se sabe si son profetas o son estafadores. Claro, un poco por esta ilusión hiperfetichizada, ¿no? De que encontremos el elemento que genera el valor por sí mismo sin necesidad de depender de ninguna atadura material, pues, ¿no? Y ahí, pues, un poco para recordar que lo que contribuye Marx a esta discusión, pues, ¿no? Es que pues, esa gallina de oro es la explotación del trabajo a escala global, pues, ¿no? Y a escala
planetaria y entre clases, ¿no? Bueno, yo con eso lo dejo, no sé si quieres agregar algo más. Nos vemos el siguiente episodio. Vamos a revisar a Carchedi, a Michael Roberts, ¿no? Sí. Al menos algún apartado de su último libro, que se llama, recuérdame Pablo, ¿cómo se llama? Se me está olvidando todo ahorita. Se llama El Capital en el siglo XXI, que es también un juego con el título de Piketty, claro. Piketty, ¿no? Y a través del prisma del valor es el subtítulo, ¿no? A partir de la teoría del valor, sí, un poco lo que hemos querido hacer aquí. Sí. Vamos a retomar eso y después veremos la inflación, ¿no? Y con eso quizás cerraremos un ciclo como de estas discusiones en torno al capital financiero, ¿no? Bueno, no se olviden de seguirnos en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Instagram, sí. También tenemos Twitter, ¿no? Por ahí. Sí. Y también estamos trabajando en nuestro Patreon, por si quieren darse una vuelta por ahí. Y creo que es todo, ¿no? Sí, y también como dices, Jenkel, estamos en Patreon, por si alguno de ustedes quiere darnos una donación para continuar con este proyecto y otros más que vengan en el futuro, que la verdad le hemos echado muchísimas ganas. No es poco el trabajo que le hemos invertido a leer los textos, a procesarlos, a presentar la información, digerirlos. Entonces, este proyecto nos gusta bastante a los dos. Hemos estado intentando darle una continuidad con cierta constancia. Y ustedes nos pueden ayudar a que esto continúe y a que crezca cada vez más, dándonos una donación en Patreon, donde pueden encontrar todas las cosas que ofrecemos. Sale. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos escucharon, a todas y a todos. Gracias a la doctora Yevenes por el apoyo. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos despedimos. Bye.